Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 20ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, jueves 22 de agosto del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Aroce Camento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son un total de 17 tocas para ser escritos y votados. Y en atención a la orden de lista aprobada, se comenzará con el proyecto de toca de la magistrada primera relativo al incidente de nulidad de notificación realizada en la resolución de fecha 11 de enero de 2024 emitida en el toca 840-2023. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días a los magistrados y magistradas. La resolución impugnada es la falta de notificación personal de la resolución dictada por esta sala el día 11 de enero del año 2024, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la contraparte del incidentista. Los argumentos que se presentan en el incidente son, como les comentaba, la notificación de la resolución de fecha 11 de enero del 2024, ya que únicamente se llevó a cabo mediante publicación en el Diario Oficial, a pesar de que debió ser personal, pues en mérito de que el recurso de apelación interpuesto por la parte contraria a la incidentista fue desechado, esta quedó relevada de la obligación de estar pendiente del trámite de la segunda instancia intentada por aquella. De ahí que la resolución que tuvo por admitido, así dice, el recurso de apelación debió ser notificada de forma personal con la entrega del traslado del escrito de expresión de agravios. El proyecto considera que las manifestaciones que anteceden son infundadas, por lo que el presente incidente es improcedente, ya que la actuación reclamada no se encuentra comprendida en la legislación aplicable al caso, entre aquellas que deban ser notificadas de forma personal en el domicilio de la parte interesada y con entrega de las copias del escrito de expresión de agravios, sin que sea óbice que en un primer momento se haya desechado de plano el recurso de apelación interpuesto por la contraparte y con posterioridad tal decisión haya sido revocada, en virtud de que tal circunstancia es insuficiente para ordenar una notificación personal. Máxime que la expresión correr traslado contenida en el artículo 381 del Código Adjetivo de la Materia implica poner a disposición de la parte contraria al apelante en las oficinas del tribunal las constancias en las que obran los agravios respectivos para que en el propio expediente de segunda instancia y en las instalaciones de dicho local se entere de los mismos. Secretaria. Solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. Sería improcedente, ¿verdad? Infundados y declarar improcedente. Sí, improcedente, sí. Ok, perfecto. A favor, gracias. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 840-2023, improcedente por unanimidad. Seguimos con el TOCA 97-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de octubre de 2023, deducido del expediente 198-2021 relativo al juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto es un juicio ordinario familiar que promueve un señor, un padre de familia, en contra de su hija, solicitando el cese de la pensión alimenticia
aduciendo que ya no se encuentra en los supuestos de necesitar alimentos. Cuando contesta la demandada, reconviene y pide el pago de alimentos caídos. En este caso, quien es el apelante es el señor, por cuanto la juez declaró procedente las dos acciones y, en resumen, de los agravios de él, para mí se encuentran parcialmente fundados, por cuanto no le asiste la razón en cuanto al tema de la procedencia de la acción de alimentos caídos. O sea, sí hay un acreditamiento de la cuestión de la deuda de ciertos alimentos por las circunstancias del caso en particular. Ahora bien, le asiste la razón en el sentido de cómo se calcularon esos alimentos caídos. Por lo tanto, mi propuesta, en lugar de reponer el procedimiento a fin de que se alleguen de las pruebas, considero que debemos de priorizar que se quede, o sea, si dejamos insubsistente y reponemos la sentencia, se pierde, por decirlo de una manera común, la determinación del cese de alimentos, que está más que comprobado, y además la demandada no apeló el cese. Entonces, perfectamente la cuantificación de de las pensiones caídas se puede llevar a cabo en un incidente de ejecución para no dañar los derechos del señor y en cuanto a lo que ya se determinó, el cese de los alimentos. Por lo tanto, mi propuesta es esta modificación únicamente en relación a cómo se cuantificó permanece la procedencia de la acción reconvencional, se modifique la cuestión de cómo calcular las pensiones adeudadas, pensiones retroactivas, perdón, ese es el tema adecuado, no caídas, pensiones retroactivas, y que esto se lleve a cabo en etapa de ejecución de sentencia vía un incidente que lo permite la ley y en amparo. En algún juicio de amparo por ahí nos han señalado que se pueden llevar este tipo de cuestiones en vías incidentales. Ese sería el sentido. Se solicita el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. Es modifica, magistrada, ¿verdad? sí, abogada, Modifica. modifica. Efectivamente, modificar. Magistrada cuarta, A favor. gracias. Magistrado quinto, A favor del proyecto. obteniendo 5 votos a favor, el proyecto toca 97-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el toca 378 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2024, deducido del expediente 118 de 2022 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero de la Unidad Familiar del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El contenido de la sentencia impugnada es la sentencia definitiva, es en la cual se liquidaron los gananciales y adeudos de la sociedad conyugal que rigió el matrimonio de las partes. Se absolvió al apelante del pago de la compensación económica reclamada por su excónyuge. Se declaró justificado el derecho de esta última a percibir del apelante una pensión compensatoria, fijándose el monto que debía de pagarse mensualmente durante el mismo lapso que duró el matrimonio, y se fijó el monto que debía otorgar el deudor para garantizar la obligación alimentaria. El apelante presenta un solo agravio con varias manifestaciones, las cuales les comento a continuación. Considero que son infundadas y, por otro lado, fundadas pero insuficientes las alegaciones y los puntos en las cuales busca modificar el sentido y los puntos resolutivos de la sentencia impugnada en virtud de las siguientes consideraciones. Primero, considero que debían infundados los agravios referentes a la falta de acreditación de la necesidad de recibir alimentos de su excónyuge,
pues a pesar de que era el recurrente a quien le correspondía la carga probatoria, no ofreció medios de convicción necesarios ni suficientes para desvirtuar las presunciones que operaban a favor de su excónyuge. Igualmente considero infundados los dichos referente a la indebida o incorrecta valoración de la prueba confesional a cargo de su excónyuge, pues la juez de primera instancia valoró dicha probanza conforme a las reglas previstas por el Código de Procedimientos Familiares del Estado, es decir, en uso de sus facultades de valorar libremente las pruebas, tanto individual como en su conjunto, y atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. Sin embargo, dicha prueba no tuvo el alcance para desacreditar o desvirtuar las presunciones que operaban en favor de la acreedora. En el mismo sentido, considero infundada la manifestación referente a la supuesta desproporcionalidad, falta de exhaustividad y congruencia en la determinación del monto de la pensión compensatoria, en virtud de que dicha cuestión se resolvió conforme a las pretensiones, hechos y manifestaciones de las partes contenidas en los escritos de demanda y su contestación, así como de las pruebas ofrecidas y desahogadas en juicio, y atendiendo a los parámetros previstos para su procedencia y fijación conforme al Código de Familia para el Estado. Por otro lado, considero fundados los agravios referentes a la fijación de la duración de la pensión compensatoria, pues tal y como lo expuso el recurrente en su escrito de agravios, la juez de primera instancia resolvió dicha cuestión sin motivarla o justificarla con base en la naturaleza y las vertientes de dicha figura. Además, advirtió que en esa misma parte considerativa de la sentencia recurrida se confundió la vertiente resarcitoria de la pensión compensatoria con la diversa institución de la compensación económica. No obstante, dichas cuestiones las considero insuficientes para modificar la duración de la pensión compensatoria en virtud de que la misma se estima pegada a su naturaleza resarcitoria y asistencial, pues de reducirse, se desconocería todo el tiempo que la acreedora se dedicó a las labores del hogar durante el matrimonio y además conduciría a que ésta caiga en un estado de necesidad al no contar con la aptitud ni posibilidad de elaborar y generar los ingresos que le permitan ser económicamente independiente. De lo anterior, les propondría modificar únicamente el considerando sexto de la sentencia recurrida para que se adecue su fundamentación y motivación en torno a la exposición de la naturaleza, objeto y finalidad de la pensión compensatoria, así como también para que se adicionen los razonamientos que justifiquen su duración atendiendo a los criterios y consideraciones expuestas en la sentencia. Secretaria. Procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Igual estoy con Luis. Teniendo 5 votos a favor del proyecto, el toca 378 de 2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el toca 246 del 2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2024 deducido del expediente 224 de 2017. Juicio ordinario civil, el juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días a todos. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora del conocimiento declaró la improcedencia del juicio ordinario civil interpuesto. Lo anterior toda vez que la demandante omitió inscribir su inscripción pública de compra en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para el efecto de que surta efectos contra terceras personas. Por lo tanto, y contrario a lo argumentado por la recurrente, no contaba con un derecho preferente al del demandado, por cuanto este último se inscribió su título de propiedad ante la oficina registral para su debida publicidad, otorgándose la calidad de tercero adquiriente de buena fe. Esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1408, 1433, 2174 y 2176 del Código Civil del Estado. En ese sentido, la inconforme no acreditó debidamente los elementos de la acción, de ahí que la determinación de la juzgadora de origen haya sido correcta y legal. En consecuencia, habiendo resultados infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte apelante, se propone confirmar la resolución impugnada. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor.
Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 246 de 2024 se aprueba con firma por unanimidad. Sigue en lista el TOCA 140 de 2024 de la ponencia del magistrado quinto. No obstante, ha considerado retirarlo para un mejor estudio. En consecuencia, nos turnamos al TOCA 21 de 2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023, dictado en los autos del expediente 640-2022, juicio ordinario civil y el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La hoy apelante promovió inicialmente junto con otra persona el juicio ordinario civil contra la demandada, quien a su vez contestó la demanda y fue continuado por el apoderado de la referida apelante, a fin de que se decrete el incumplimiento y rescisión del contrato de promesa de compraventa. La resolución impugnada es en donde se declaró la improcedencia del juicio al no acreditar la parte actora su acción, por cuanto no quedó probado el objeto del contrato en virtud de que no se determinó con exactitud la fracción convenida del predio en cuestión y por ende no existía la certeza acerca del objeto de la promesa de compra. En los agravios, refieren que la sentencia impugnada vulnera el principio de exhaustividad al omitir pronunciarse sobre el incumplimiento de pago del precio pactado. Igualmente aduce que de manera equivocada se estimó en tal resolución que la obligación contenida en la cláusula cuarta del contrato resulta una condición suspensiva para la obligación de pago contraída por la demandada y de cuya errónea interpretación se omitió el estudio de la causa de rescisión. También la errónea interpretación del contrato e insuficiente aplicación del derecho sustantivo y que se vulneró el principio de adquisición procesal al desestimarse la testimonial ofrecida por la demandada, cuya formulación de preguntas acepta estar en posesión de una fracción del predio en cuestión. Por último, refieren que la juez incumplió con su obligación de estudiar la acción. En este proyecto se considera que los agravios son infundados e inoperantes al no atacar las consideraciones por las cuales la juez estimó improcedente el juicio de origen, al decretar que no quedó plenamente acreditado el objeto del contrato base de la acción en relación a que éste no se encuentra determinado y tampoco justificó cómo es que a su parecer sí se encuentra precisada dicha fracción cuya compraventa se convino, pues no obstante de que en la promesa no se advierta especificado a qué fracción se refirieron los contratantes, la actora hoy apelante, pudo y tuvo la oportunidad de que durante el transcurso del juicio, en la etapa procesal, que es el momento idóneo, hubiera acreditado la fracción pactada, dando mayores datos de la localización del mismo, como pudieran ser las medidas que tiene, las colindancias en dado caso, o en qué parte está ubicado, o cualquier otra manifestación escrita hecha valer en la demanda o durante el juicio, así como algún otro indicio que hubiera dado convencimiento a la autoridad para que no existiera duda sobre cuál era la porción convenida. Y si bien no es un obstáculo para la existencia del contrato, la indeterminación del juicio solo es para su validez, por lo que para la exigibilidad del contrato, debe ser jurídicamente válido, partiendo de que debe cumplir y reunir todos sus elementos de existencia y de validez. Debió ser clara para su debido cumplimiento, pues no se puede decidir sobre algo incierto que no se sabe cómo es y dónde está. Y contrario a la falta de exhaustividad
errónea e interpretación del contrato y no estudio de la acción relativa al pago que se alega, la juez sí lo tuvo por considerado. Tan fue así que el estudio de la resolución se centró en determinar la procedencia de la acción de acuerdo al análisis que se hizo de sus elementos. También respecto a que la juez equivocadamente estimó que la obligación contenida en la cláusula cuarta del contrato objeto de la litis resulta de una condición subjetiva y que hubo una indebida aplicación del artículo 1394 del Código Civil. Esto se basa en premisas falsas, pues en ningún punto considerativo de la sentencia se estipuló que la juez haya basado su estudio para la procedencia de la acción en tales circunstancias, resultando estos argumentos inoperantes. Por tanto, la propuesta es confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Bueno, ¿me magistrada. escuchan? Sí, ya la escuchamos, magistrada. A favor. Gracias. Magistrado quinto, A favor del proyecto. teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 21-2024. Continuamos con el TOCA 113-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de enero de 2024, dictada en los autos del expediente 541-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Es el TOCA 113, ¿verdad? Correcto. Gracias. En esta sentencia del Juzgado Tercero Civil se promovió un juicio ordinario civil en el cual se pide el cumplimiento de lo que la parte demandada considera ya es un contrato de compra-venta y solicita que se eleve a escritura pública. La juez del conocimiento declaró la procedencia de la acción. En consecuencia, se condenó al demandado a otorgar a favor de la parte actora la escritura traslativa de dominio de la fracción del tablaje que se relacionaba con el objeto de la litis. También se ordenó al demandado entregar al actor la fracción del predio de referencia que exhibiera el oficio de división emitido por el catastro del municipio de que se trata, como se había pactado en el contrato base de la acción. De igual manera, se determinó que cuando causara ejecutoria la propia sentencia se comunicara su contenido al director del registro público y al director del catastro del municipio para que se hicieran las anotaciones respectivas, y se condenó también a la parte demandada al pago de las costas y gastos que se generaron con el procedimiento. En los agravios de la parte demandada, en síntesis, se queja de que se haya establecido que el contrato base de la acción era una compraventa y no una promesa de compraventa. Señala que si bien en el contrato base de la acción se establecieron las dimensiones de la fracción del predio y el precio relacionado con la operación de compraventa, esto obedeció a que el numeral 1394 del Código Civil dispone que los contratos de promesa deben contener los elementos característicos del contrato definitivo, y que son estos elementos precisamente los que son específicos del contrato. Por el otro lado, también alega que para que pudiera considerarse que se actualizó la operación de compraventa era indispensable que se obtuviera el oficio aprobado por el catastro municipal, pues asevera que las partes contratantes acordaron que se consolidaría la venta hasta que se satisficiera esta cuestión. A mi juicio, los agravios resultan parcialmente fundados, pero insuficientes. Se hacen diversos estudios en cuanto a los agravios. En resumen, a mí me parece que los argumentos de la parte apelante no controvierten correctamente el estudio de la juez. Yo sí coincido con la juez, está justificado que no se trata de una promesa de compraventa, sino que de acuerdo a los artículos del Código Civil tenemos enfrente lo que se trata de un contrato de promesa de venta a plazos. O sea,
se pactó el precio, se pactó la cosa que se iba a vender y ahí para mí el consentimiento de las partes pues ya recae sobre la entrega de la cosa y el pago del precio. Hay unas cuestiones relacionadas con los pagos en cuanto a que se queja la parte inconforme de que no se le habían dado. Cabe señalar que la parte actora, previo al juicio ordinario que nos ocupa, promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria para dar el pago de 2 abonos que adujo no le había recibido la parte demandada. Cuando en el trámite de esas diligencias comparece el propio demandado y dice que en efecto no lo recibía por ciertas cuestiones. Y aquí viene a plantear diferentes circunstancias del pago. Entonces, aquí sí se ve que la parte actora hizo todo lo adecuado para dar el pago, de ahí que no se aplique la jurisprudencia que está mencionando el demandado en cuanto a que tenía que haberse dado el pago para que pueda proceder la acción, por cuanto la parte actora, insisto, hizo todo lo necesario para dar el pago, consignó unos cheques, etcétera, etcétera, y en las diligencias, debido a la oposición del propio demandado, es que él no cobra esos cheques, ¿no? Entonces, a mi juicio, repito, la sentencia es apegada a legalidad, cumple con todos los requisitos, de ahí que considere que los agravios son infundados y propongo que se confirme. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 113-2024. A continuación tenemos el TOCA 258-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de junio de 2021, dictado en los autos del expediente 184-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante es la parte demandada y la resolución impugnada es el auto de inicio en el que se admitió a trámite el juicio y se admitieron las providencias precautorias solicitadas por la parte actora de secuestro y anotación marginal del procedimiento respecto al predio propiedad del demandado, y antes de comunicar dicha orden al registro público, la juez fijó cantidad en concepto de fianza para responder por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse con dicha anotación. En sus agravios, la parte demandada alega que la determinación de las providencias precautorias afecta su patrimonio sin seguir el debido proceso y acatar las garantías de seguridad y certeza jurídica. También expresa que la actora no acreditó la necesidad de la medida, particularmente porque la acción que se ventila es de carácter personal y existen reglas de cumplimiento obligatorio para la autoridad, aduciendo que la juez no observó lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, antes de secuestrar el predio, cerciorarse de que el deudor no tuviera otros bienes más que aquellos en los que se practicaría la diligencia. Se tema que los oculte o enajene y sin que se le concediera dicho derecho de audiencia antes de afectar su patrimonio. En el proyecto yo considero que son fundados los agravios, ya que se considera que la decisión emitida por la juez de origen no se encuentra pegada a derecho, pues el otorgamiento de las providencias precautorias solicitadas se realizó sin mediar la comprobación de los requisitos dispuestos en la ley y a través del trámite correspondiente, contemplado en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, por cuerda separada, y respetando el derecho de audiencia de la contraparte, afectando de tal forma el predio objeto de la controversia a través de la orden que lo sujetó a procedimiento, declarándose su secuestro y cierre de partidas. Inmueble que a la fecha en que quedaron registradas las inscripciones ya era patrimonio de los apelantes, lo cual forzosamente lesiona su derecho de propiedad. En consecuencia, lo conducente sería modificar el auto impugnado para el efecto de dar trámite correspondiente a la solicitud de la parte actora. Como les comento, si estarían de acuerdo, yo les propongo modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera,
A favor. Magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 258-2024. Magistrados Sigue. y disculpe, secretaria, magistrados y secretaria, si les pudiera pedir un momentito de receso, por favor. 10 minutos, 5 minutos. ¿Sí están de acuerdo? Procedemos entonces a suspender la sesión por 10 minutos. Concluido el tiempo de la suspensión de la sesión, reanudamos la grabación de la 20ª sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 22 de agosto de 2024. Y retomando, nos seguíamos con la lista del TOCA 311-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta. No obstante, es considerado retirarlo para un mayor estudio. Y procederemos entonces con la lectura del proyecto del TOCA 316-2024 relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de febrero de 2024 del expediente 1-2024 relativo al juicio de tercería excluyente de dominio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted los alados. Gracias, secretaria. En este asunto, el recurrente promovió en un primer momento un juicio de tercería excluyente de dominio en el que reclamó, entre otras prestaciones, que se deje sin efectos el remate de un bien inmueble que alega es de su propiedad, el cual se llevó a cabo en unas diligencias de jurisdicción voluntaria, así como la cancelación del embargo trabado al mueble en materia del juicio. El juez que conoció del asunto no admitió a trámite el juicio porque su consideración de las constancias de autos se advertía que el recurrente no era el propietario del inmueble. Más adelante, el recurrente promovió un segundo juicio de tercería excluyente de dominio en el que reclamó de nueva cuenta que se deje sin efectos el remate, salvo que en esta ocasión no señaló como prestación reclamada la cancelación del embargo trabado al inmueble en cuestión. El asunto se turnó al mismo juez y de igual forma no admitió trámite la demanda al considerar que se actualizaba la figura de cosa juzgada. Este es el acuerdo recurrido en materia del presente recurso de apelación, en el que el recurrente argumenta que el acuerdo combatido vulnera su garantía de audiencia porque en el caso no es aplicable la figura de cosa juzgada, toda vez que el mismo juez señaló que si bien se trata de un acuerdo y no de una sentencia definitiva, dicho acuerdo es equiparable a cosa juzgada. Asimismo, argumenta que el juez utilizó analogías de forma incorrecta para no admitir la demanda, pues es necesario que un asunto ya esté resuelto en su totalidad para que opere la cosa juzgada, situación que no ocurre en el caso. En este sentido, el proyecto propone modificar el acuerdo recurrido. Se propone declarar fundados pero inoperantes los agravios porque, como bien señala el recurrente, en el presente asunto no es aplicable la cosa juzgada. Ello es así, pues conforme a la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia, para que opere la cosa juzgada es necesario que exista sentencia firme en un asunto en el que se resuelve sobre el fondo del mismo, para así estar en aptitud de revisar si se actualizan en un posterior caso los elementos de esta figura. Sin embargo, en el caso no opera porque las dos tercerías excluyentes ni siquiera se han admitido a trámite. No obstante lo anterior, se considera que el proyecto propone que se consideran los agravios como ineficaces para revocar el acuerdo recurrido en el sentido de declarar la admisión de la demanda en el juicio de tercería excluyente de dominio, porque en términos de los precedentes de la Corte, este juicio civil solo es admisible cuando no se haya rematado o adjudicado el bien inmueble en materia de controversia. Sin embargo, en el presente caso, este bien ya se remató, adjudicó y cubrió el pago, por lo que el proyecto propone declarar la inadmisión de la tercería excluyente de dominio, pero por razones distintas a las sustentadas al juez en el acuerdo recurrido.
Si se me permite el uso de la voz. Sí, abogada. Eh, Anuncio mi voto sería parcialmente en contra. Si bien estoy de acuerdo con el estudio relativo a a los agravios en cuanto a la cosa juzgada, coincido con las razones del magistrado ponente en cuanto a que no es el caso, no puede aplicar la figura de la cosa juzgada, no estamos hablando del auto de inicio. Entonces, todas esas razones estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, a mi juicio, los agravios resultan fundados y deberíamos de revocar el auto para admitirlo en razón de que, por lo expuesto en la demanda, me permití pedir el TOCA y el expediente para analizar debidamente las constancias de la interpretación integral de cómo fue expuesta la demanda. A mi juicio, se está haciendo en el proyecto presentado por el magistrado ponente una interpretación con la que no coincido respecto del artículo 512 y de una contradicción de tesis a la que se hace referencia, entre otras situaciones. Esto sería lo esencial. A mi juicio, sí se debe tramitar el juicio, se le debe dar oportunidad a las partes de probar lo que están diciendo, darle derecho de audiencia a la parte demandada y que se resuelva en el momento procesal oportuno en la sentencia respecto del fondo del asunto, que por ahí yo siento que nos estamos precipitando al desecharlo. Entonces, por ahí yo emitiría mi voto, insisto, estoy de acuerdo con que los fundamentos del juez no son los adecuados, pero considero que se debe de admitir el juicio porque cumple con todos los requisitos de admisibilidad. Le Si me procedo a permiten, no encuentro la manita Claro, abogada. aquí. Claro, gracias. También coincido con con el comentario expuesto por la magistrada Sari Ávila, en el cual también anuncio mi voto parcialmente en contra y coincido con las razones expuestas por el magistrado en cuanto a cosa juzgada y coincido también con la magistrada Sari en cuanto a revocar el auto admitido, ya que también respetuosamente estimo una diversa interpretación efectuada al artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado al determinar la no admisión del juicio de tercería excluyente de dominio que pretendió interponer el hoy recurrente. Ahora bien, también pedí ahora sí que el expediente para revisar las constancias que obran en esta instancia y advertí que en la audiencia pública de remate se adjudicó el predio en materia de litis a los rematadores, quienes fueron demandados por la tercerista. Por lo tanto, y en virtud de lo que se ha manifestado, considero que no se acreditó la entrega de la posesión del predio, pues si bien fue adjudicado a favor de los adquirientes, ello no implica que tuvieron de facto la posesión del mismo. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra en cuanto a esa parte. Me adhiero a a la postura de las magistradas Sari y Graciela. Es magistrado. No, Tercero. yo comentar, yo sí voy con el proyecto del magistrado. Pablo, coincido con su interpretación. Procedemos a la votación entonces, secretaria. Claro. Perdón, nada más, yo mencionaría igual para la gente que nos está viendo. Entonces, si entiendo la diferencia de criterios respecto al artículo 512, que menciona que la tercería expediente de dominio se puede oponer en el caso de la interpretación que hace la mayoría,
es que se puede oponer siempre y cuando no se haya entregado la posesión, ¿no? Que es lo que está mencionando la magistrada Torres. En caso de que se haya entregado la posesión, ahí ya tampoco sería oponible. En el caso del proyecto, como lo han mencionado las magistradas, la interpretación que se hizo de este artículo 512 del Estado de Yucatán es que se amplió el supuesto a que no se haya entregado se haya entregado la posesión o se haya adjudicado y, como menciona el propio presidente de la Corte, se haya adjudicado y evidentemente cubierto el pago, que fue lo que ocurrió. En este caso, esa interpretación extensiva del artículo 512 es la que pues no es compartida por la mayoría, pero por lo que mencionó la magistrada Torres, sí se está señalando que no es oponible cuando ya se entregó la posesión. Si me permite, creo que aquí la clave, y lo platicábamos la magistrada Graciela anteriormente, la clave está en cómo fueron expuestos los hechos en la demanda. Entonces, a nuestro juicio, con la información que dio, que creo que es a la que se refería la magistrada Graciela, todavía no quedan claras las cuestiones de la posesión. Entonces, sí, por ahí vamos a ponernos de acuerdo en cuanto coincidimos en lo esencial de lo que tú mencionabas, de la diferencia de los criterios, de si es oponible o no. Nosotros ahí consideramos que todavía no tenemos elementos, que eso es parte. Tampoco creemos que se esté haciendo la interpretación adecuada en cuanto a las palabras admisibilidad, oponibilidad y demás. Entonces, ahí sí, pues en nuestra resolución ya vamos a expresar un poquito más respecto de esto, de por qué diferimos de los puntos, pero va más o menos encaminado a por cuanto como fue planteada la demanda y lo que implica una tercería excluyente de dominio, pues por ahí vienen un poco las diferencias. Ok, gracias. Entonces, si entiendo bien, digamos que el sentido de admitir la demanda es el que comparten ustedes, a lo mejor los motivos todavía van a definir si son los mismos los que comparten. No, sí estamos en el mismo canal. El punto esencial es que para nosotros cumple con los requisitos de admisibilidad por cómo fue planteada la demanda. Por cómo fue planteada la demanda en cuanto a los hechos expuestos, en estos momentos cumple con el principio de admisibilidad. En esencia, eso estamos, ¿no? Magistrada Graciela y magistrada Patti. Me parece que sí, me parece que es correcto lo que está diciendo. Lo que atañe a la procedencia de la acción o de la demanda, esta va a quedar comprendida en la etapa denominada como resolutiva. A mi juicio, en la cual el juzgador, tomando como base las pretensiones y afirmaciones de las partes y habiendo valorado las pruebas aportadas, pues emitió su sentencia definitiva y decidiendo sobre la procedencia o improcedencia de la acción. Por lo tanto, a mi juicio, no resulta dable homologar el término procedencia al de admisibilidad de la demanda. Es correcto, es lo que habíamos platicado la magistrada Sari y una servidora. Y también con la magistrada Patti, que se adhiere a correcto. nuestro voto. Gracias. Entonces, procedemos a la votación. Claro. Se procede a citar el sentido de la votación. Magistrada primera, En contra. magistrada segunda, Respetuosamente en contra del proyecto presentado por el magistrado ponente. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, También respetuosamente en contra del proyecto presentado por el magistrado ponente. magistrado quinto, Sostengo el proyecto que presenté. teniendo 3 votos en contra, se aprueba por mayoría revoca.
Siguiendo con el orden de lista, tenemos Si el me- TOCA. Si me permiten y no existe inconveniente antes de pasar al siguiente toca, si lo consideran los magistrados, la suscrita podría encargarse de la elaboración del engrose de este toca. Muy bien. Adelante. Gracias. Muy bien, podemos continuar si no tienen algún otro tema con este. Gracias, abogada. Gracias. Gracias. Siguiendo con la orden de lista, tenemos el TOCA 142-2004 de la ponencia de la magistrada primera, el cual se ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Y por ende nos pasamos al TOCA 171-2004 de la ponencia de la magistrada segunda relativo a recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha de diciembre de 2020, deducido de 500 de 2015, Sí. relativo al juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto se solicitó la revocación de una donación en contra de quien es aquí el recurrente del director del Registro Público de la Propiedad y Comercio también. En los argumentos de la sentencia impugnada originan el presente recurso de apelación relacionados con que la juez consideró procedente la acción de revocación de la donación que hizo el actor, quien es el padre del demandado, a favor de este último, lo anterior con motivo de la conducta ingrata que se habría acreditado respecto de la desposesión del inmueble que reclamó el actor. Respecto del primer agravio planteado por el apelante, a mi juicio, es infundado, dado que al dictarse un auto de fecha 11 de octubre del 2018, la juez tuvo al actor por presentado en tiempo sus alegatos, ordenándose acumular a sus antecedentes para todos los efectos legales pertinentes. Asimismo, y no obstante que no era su carga o deber procesal, sino del juzgador, el actor compareció en fecha 18 de febrero de 2019 a solicitar se dictara auto de citación para sentencia, solicitud que reiteró por memorial presentado el 19 de agosto del mismo año, a efecto de que la juez citara sentencia como oficiosamente le correspondía hacer, de acuerdo al alcance del artículo 337 de la legislación procesal. En ese sentido, en el presente caso no se actualiza la figura de la caducidad de la instancia prevista en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a mi juicio, por cuanto se insiste que no es legalmente válido considerar que las partes son a quienes se les debe exigir el impulso oportuno de la citación para sentencia, pues constituye una carga o deber procesal atribuible a esta autoridad, a la autoridad jurisdiccional, lo que hemos sostenido en otras resoluciones de esta sala. En cuanto al segundo agravio, a mi juicio es inoperante, pues de su escrito de contestación a la demanda de origen no se desprende indicio mínimo de disconformidad por la falta de traslado de los documentos que adjuntó a la demanda a su contraparte. Esta omisión por parte del demandado se traduce en un consentimiento tácito de la forma en que fue efectuado dicho emplazamiento, pues el inconforme no promovió en tiempo y forma el incidente de nulidad de tal primigenia notificación, lo que derivó en la preclusión de su derecho para hacerlo, además que en los hechos no se actualizó el deber de correrle traslado al demandante de las copias de las documentales y copias fotostáticas que el actor anexó a su demanda, pues no solo se ordenó así, tal cual en el auto de admisión de aquella, sino por cuanto dichos anexos son en total 60 y 73, es decir, rebasan por mucho el parámetro establecido en la legislación respecto de 25 fojas a que se refiere en estos casos. En cuanto al agravio tercero, destaca que la posición impugnada sí se relaciona con los hechos objetos del debate, puesto que el hecho delictivo invocado por la parte actora hace referencia a que le fue arrebatada la posesión del tablaje materia de la litis. No contiene dos hechos en sí misma, ya que de su lectura se aprecia que se dirigió a preguntar un solo hecho, siendo este que se reconociera el apelante que junto a su esposa tiene actualmente la posesión física y material de dicho tablaje. Y no se advierte, a mi juicio, que de forma alguna se haya realizado con el objeto de ofuscar al confesante, por lo que se considera que en el fallo recurrido se perdió de vista
que aun y cuando al responder el ahora apelante reconoció dicha posesión, la acompañó con una aclaración relacionada con que su esposa es quien siempre ha detentado la posesión de dicho bien inmueble, lo cual guarda congruencia con lo por él manifestado en su curso de contestación a la demanda, en cuando señaló que él no era el propietario de dicho bien inmueble, por lo que dicho reconocimiento no le perjudica al confesante, sino que le favorece, razón por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 199 del Código Adjetivo de la materia, no tiene el alcance probatorio sostenido en la sentencia impugnada. Por otro lado, me parece que es necesario precisar que durante el juicio no fue debidamente acreditado en qué grado asegura el actor que disfrutó la posesión del tablaje, pues atenta a la citada relación familiar que lo une con el hoy apelante y la esposa de este, pudiera ser que aquel solo lo haya tenido en coposesión, situación que en el ámbito del derecho penal impide proceder por el delito de despojo cuando se ejercite la acción respectiva en contra de los partícipes de un mismo bien común, o pues esto conllevaría a desconocer los derechos de dominio que le asisten a los demás coposeedores denunciados. Atento al anterior, en el caso de la posesión y como la detentó el recurrente durante el tiempo en que aseguran constarles a los testigos, el ateste de uno de ellos se demerita o la declaración de uno de ellos se demerita por cuanto es notoria la discrepancia de 9 años respecto de la fecha en que su oferente aseguró empezó a poseer el tablaje, siendo por otra parte fundado lo que reclama el apelante respecto a que ambos testigos no presenciaron a través de sus sentidos la supuesta desposesión del tablaje que reclama el recurrente, pues quien les habría comunicado dicha información habría sido el actor, sin que deje de observarse que, no obstante que uno de esos testigos que se afirmó tanto en la demanda como en la querella, pues además existe una cuestión penal paralela, que era empleado del actor y aún más en la querella se aseguró que es una prueba documental, que fue la persona que el recurrente sacó a la fuerza del interior del tablaje, no declaró como testigo ante la juez del conocimiento, sin que se justificara el motivo de esto último, siendo necesario que, a mi juicio, que este testigo compareciera ante la juez del conocimiento, pues lo que dijo en autos del procedimiento penal, aquí es solamente un indicio, como se ha sostenido en diversos criterios federales. Las pruebas son necesarias también en el juicio ordinario civil, es necesario su desahogo. En ese tenor, ante las carencias demostrativas derivadas de las testimoniales, en el especial por lo dicho por el primer testigo respecto a la posesión que aseguró tener el oferente y de ambos deponentes en relación a cómo les constó la desposesión del inmueble, sin dejar de lado la notoria confusión sobre cuáles serían realmente los dos trabajadores a los que el actor se refirió en la demanda, pues esta identidad no se corroboró con la certificación notarial de hechos ni por lo asentado en la querella ministerial. Pareciera que también los testigos de referencia entrarían en la categoría de trabajadores del actor, cobra primacía en contra de la corroboración de los hechos plasmados en la demanda, la ausencia testifical ante la juez del conocimiento y de quien sería el único testigo presencial. Y por ende el idóneo para confirmar y aclarar todo lo relativo a los motivos en los que hizo basar la causal de ingratitud la parte actora. Con base en lo anteriormente señalado, a mi juicio, resultan inoperantes algunos de los agravios y parcialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente, por lo que a mi juicio procede revocar la sentencia definitiva objeto de la presente apelación y pues no se acreditó la ingratitud que adujo el padre o el actor en este caso. Entonces propongo revocar. El proceso suscita el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 171-2024. Sigue en lista el TOCA 256-2024 de la ponencia del magistrado tercero,
No obstante, se ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Continuamos con el TOCA 234 de 2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 13 de diciembre de 2023, dictada en el expediente 183 de 2022, relativo al juicio ordinario familiar de juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por el actor a través de su apoderado en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, en el cual se declaró que había procedido en parte el juicio de cancelación de pensión alimenticia y se decretó una nueva cantidad en concepto de pensión alimenticia a favor de su padre. De los agravios se advierte que se combate la parte de la sentencia que resolvió que su padre no ha dejado de necesitar alimentos, así como lo relativo a que no demostró que su progenitor dejó de proporcionarle alimentos durante su niñez, adolescencia y adultez temprana. Ahora bien, contrario a lo argumentado por el inconforme, su padre no ha dejado de necesitar los alimentos que se le determinaron por el juez primigenio, ya que su situación económica no ha variado y además se puede apreciar que el ingreso del cual se sostiene de manera primordial lo es esta cantidad de pensión que se fijó a cargo de la hora apelante y que sí dejaría de percibirla. Esto, el señor quedaría en un estado de vulnerabilidad al no poder solventar sus necesidades básicas, aunado a su edad y a su estado de salud. Por ende, propongo declarar infundados e inoperantes los agravios invocados en esta alzada por el inconforme y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrada tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 234-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 266 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de marzo de 2024 dictado en los actos del expediente 278-2023, juicio ordinario familiar del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Los antecedentes de este asunto vienen de un juicio ordinario oral familiar. La parte promovente solicitó que se decretara judicialmente que había cesado la obligación alimentaria a su cargo, ello en virtud de que si bien la sentencia en la que se fijó la pensión alimenticia se decretó que debe pagar la misma por 46 años, su último matrimonio únicamente tuvo una temporalidad de 6 años, por lo que la parte actora considera que tal determinación era incorrecta y atentaba contra sus derechos, pues se basó en la suma de 2 diversos matrimonios por la misma persona. En sentencia se determinó la improcedencia del juicio, pues la juez consideró que el actor no justificó su acción, ya que no se actualizó alguno de los supuestos establecidos por la normativa que para el cese de alimentos. Y en su escrito de agravios, el apelante señala que la sentencia viola el principio de igualdad de género, además de ser desproporcional, y que en la sentencia se fijó una pensión alimenticia por más de 40 años, lo que excede pues, lo que marca la legislación. El proyecto propone confirmar la resolución al no acreditarse alguna circunstancia de vulnerabilidad que permita la suplencia de la queja deficiente y respecto al primer agravio consistente en que la resolución impugnada, viola el principio de igualdad de género, además de ser desproporcional. El proyecto valora, por una parte, que el recurrente no expone los conceptos y razonamientos que deja demostrar y evidenciar que la determinación judicial produce una lesión al principio de igualdad de género, y por otra, atendiendo a que la acción propuesta es la de cesación y no fijación de la pensión alimenticia, se menciona en el proyecto que la norma aplicable es el numeral 44 del Código de Familia y que establece los supuestos normativos por los cuales puede cesar la obligación
y no el artículo 200 en donde se habla de cómo se deben de fijar eh, los alimentos. Y por otro lado, en relación al agravio consistente en que en la sentencia fija una pensión alimenticia por más de 40 años, el proyecto propone declarar este agravio como inoperante, pues este argumento busca combatir la sentencia que ya causó ejecutoria pues ella debió de ser impugnada en otro momento. Por lo tanto, reitero, el proyecto propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 266-2024. Seguimos con el TOCA 151-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 10 de enero de 2024, dictado en los actos del expediente 11 de 2021, relativo al juicio ordinario civil, juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En el auto apelado, la juez del conocimiento declaró que no accedía a la solicitud de la parte actora por cuanto las probanzas no fueron ofrecidas en la demanda. En el proyecto se determina infundado el único agravio de la parte actora porque la manifestación del comprador de la propiedad en litis de que realizó los pagos del impuesto al valor agregado y los derechos correspondientes, así como el pago total en efectivo por la propiedad que adquirió, no aportan prueba de que dichos desembolsos causaron una insolvencia en la parte vendedora, ya que el gasto no salió del patrimonio de éste. Además, tampoco se puede considerar pruebas supervenientes bajo el argumento de que la parte actora desconocía dicha información, ya que dicho reconocimiento de los pagos que realizó la parte demandada y compradora al momento de la celebración del contrato de compraventa no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis precisadas en el numeral 170 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, para que se puedan admitir como supervenientes. Además, la parte actora fundó su demanda en la acción de nulidad del contrato de compra-venta por insolvencia del deudor obligado, aduciendo que la información que rindieran las dependencias gubernamentales administrativas servirían para demostrar la simulación del acto jurídico, postura contraria a la litis, siendo esta la que debe demostrar la parte actora y no la diversa acción de nulidad del acto y o contrato jurídico, que es la compraventa por simulación, precisado en el capítulo 6º, título 4º, libro 3º del Código Civil del Estado de Yucatán, pues sus elementos a demostrar son diferentes. Por tanto, el sentido es confirmar el auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto de TOCA 151-2024. Seguimos con el TOCA 216-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2023, dictada en el expediente 174-2020, relativo al juicio ordinario familiar del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Como antecedentes de este asunto, vía jurisdicción voluntaria se decretaron alimentos a favor de una menor de edad y a cargo del padre. Posteriormente, el deudor alimentario promovió el procedimiento de donde deriva el presente recurso, que consiste en un juicio ordinario oral familiar para que se decrete la guarda y custodia de su hija a favor de su contraparte, se decrete un régimen de convivencia entre él y la menor de edad y que se fijara una pensión alimenticia a su cargo y a favor de su hija en un porcentaje menor al decretado en las diligencias. Seguida la secuela procesal, el juez dictó sentencia definitiva en donde determinó la guarda y custodia
definitiva de la menor de edad a favor de la demandada, decretó un régimen de convivencia entre el padre no custodio y su hija, redujo un 5% la pensión alimenticia y declaró el embargo de sus sueldos como garantía de dicha pensión. Contra dicha resolución es que la madre de la menor de edad interpuso el recurso de apelación que nos ocupa y señaló como motivos de inconformidad la disminución de la pensión y su garantía. El presente proyecto analiza si la sentencia tribunal se ajusta a los parámetros legales establecidos para decretar alimentos a favor de la menor de edad, tomando en consideración el binomio necesidad-capacidad. Asimismo, revisa la pertinencia del embargo como garantía de alimentos. Del estudio de las constancias que en el expediente original, el proyecto propone considerar fundados los horarios expuestos por el apelante, toda vez que el actor no acreditó las circunstancias bajo las cuales se le fijó el monto de la pensión alimenticia, que se le fijó el monto de la pensión alimenticia, habían cambiado de tal forma que se viera reducida su capacidad para cubrir dicha suma, pues en su demanda manifestó que tenía una nueva pareja con la que se había casado, que la madre de la menor trabajaba y que su hija asistía a una escuela pública, por lo que consideraba excesiva la cantidad que se les contaba. Pero la propuesta es desestimar estas alegaciones porque no es en automático que se considere que su nueva pareja requiere de alimentos, debe de probarse. Por otro lado, esta sala ha señalado ya en diversas ocasiones que uno de los progenitores puede alimentos incorporando a sus hijos al hogar. Es el caso de la madre, de la menor de edad, por lo tanto no es relevante que la madre trabaje. Y finalmente, el que su hija asista a una escuela pública tampoco es determinante para reducir los alimentos, toda vez que la niña ya asistía a una escuela pública cuando se fijaron los alimentos, con lo que no se configura el cambio de circunstancias. Y por otro lado, respecto a la garantía de la pensión consistente en el embargo de los sueldos, el proyecto propone pues, señalar que dicha retención no puede considerarse una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación, pues el mismo monto no puede tener una doble naturaleza, el objeto indirecto de la obligación y a su vez garantía, por lo cual se considera pertinente decretar el depósito de la cantidad líquida equivalente a 3 meses de la pensión alimenticia para garantizar adecuadamente los alimentos. En conclusión, la sentencia recurrida debe modificarse a fin de que se mantenga el embargo decretado originalmente en los alimentos vía jurisdicción voluntaria y además se establezca la garantía líquida de dichos alimentos. Disculpe, magistrado, ¿me podría confirmar el sentido? Sí, el sentido es modificar la sentencia en la Gracias. parte conducente. Gracias. Se deja intocado el resto de la sentencia. Sí, gracias, abogado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 216-2024 se declara modifica por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 5 de septiembre de 2024 a las 10 a.m. ¿Están De acuerdo. todos de acuerdo? Muy bien, queda aprobado la sesión ordinaria para el día 5 de septiembre de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. En asuntos generales es conveniente añadir que en las sesiones anteriores de fechas 12 de junio y 10 de julio de 2024, en la primera la magistrada el magistrado Alberto Salón Ventre invocaron el precedente aislado PASCF 154-024 familiar.
y por ende haberse invocado como tenía uno, haber indicado 2 veces seguidas, se estima pertinente declarar obligatorio el citado precedente y queda con el rubro siguiente. POSCF 95024 familiar. Condena de alimentos en todos los casos de que exista pluralidad de acreedores se debe especificar en la resolución que los otorga el monto que corresponda a cada una de ellos. ¿Están de acuerdo que se declare obligatorio? De acuerdo. Acuerdo. Queda, muy bien, gracias. Queda plegado como obligatorio el citado precedente y esta secretaria procederá a emitir los oficios conducentes para la unidad de estos jurídicos y a los diversos jueces de primera instancia. Siguiendo con el... ¿Algunos otro de interés? No. Ninguno. Siguiendo con el punto número 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, creo que podemos dar por concluida esta 20ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y muy buenos días.